Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las aplicaciones de la derivada. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver la optimización. ¿En qué consiste la optimización? Bueno, pues consiste en maximizar y minimizar ciertas cosas. ¿Qué es esto de maximizar y minimizar ciertas cosas? Bueno, pues vamos a fijarnos en las latas de las bebidas gaseosas. Independientemente de la bebida gaseosa que haya en su interior, ya sabemos que como tamaño de latas vamos a obtener los mismos tamaños. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues nosotros si queremos fabricar un tamaño de lata en concreto, donde vamos a tener una bebida gaseosa, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear un cilindro y tenemos que tener cierta altura y también tenemos que tener cierto radio. Con estas características de aquí, lo que conseguimos es minimizar el material a emplear. Es decir, si tenemos que fabricar una lata con un tamaño en concreto, bueno, pues ya sabemos que esa lata tiene que ser cilíndrica y que tiene que tener una altura y un radio en concreto. Con esas características, lo que estamos haciendo es minimizar el material a emplear. ¿Qué pasa si no empleamos estas características? Por ejemplo, usamos un cilindro, pero esta vez que tenga menos altura, pero que tenga más radio. Bueno, pues ya vemos que tenemos la misma cantidad de líquido, pero aquí lo que estamos empleando es más material para fabricar esta lata de aquí. Bueno, pues ya vemos que para obtener la misma cantidad de líquido, si nosotros empleamos estas características de aquí a la derecha y no estas que tenemos aquí en la izquierda, bueno, pues vamos a emplear más material para fabricar esta lata que el material que se emplea para fabricar estas latas de aquí con estas características en concreto. Bueno, pues en eso consiste la optimización, en maximizar y minimizar ciertas cosas. Ahora, como estamos con los máximos y mínimos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando tengamos una función, como queremos maximizar o minimizar esta función, bueno, pues para ello tenemos que encontrar los máximos y mínimos. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar la derivada de la función y luego igualarla a cero. ¿Para qué? Para encontrar los números críticos. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que comprobar que estos números críticos realmente sean extremos relativos o no. Ya sabemos que si no son extremos relativos, bueno, pues ya sabemos que tenemos algo parecido a esto. Aquí tenemos un número crítico, pero ya sabemos que no corresponde a un extremo relativo, porque empleando la prueba de la primera derivada ya vemos que a la izquierda y a la derecha de este punto en concreto ya vemos que la derivada no cambia de signo, o bien ya vemos que empleando la segunda derivada, evaluándola en este punto, bueno, pues ya sabemos que si no obtenemos ni un número positivo ni un número negativo, eso significa que no tenemos ninguna concavidad hacia arriba y ninguna concavidad hacia abajo. En definitiva, bueno, pues aquí no tenemos un extremo relativo. Bueno, pues para terminar de entender qué es esto de la optimización, bueno, pues vamos a verlo con un problema. Nos dice lo siguiente, que la suma de dos números no negativos es igual a 5. Tenemos que expresar el producto de uno de los números y el cuadrado del otro número como una función de uno de los números. Y aquí en la segunda parte, básicamente lo que nos está diciendo es lo siguiente: como tenemos el producto de dos números, bueno, pues tenemos que encontrar esos dos números que hagan que este producto sea el más grande posible. Bueno, pues vamos por partes. Y como estamos empleando dos números diferentes, bueno, pues podemos emplear esta combinación de aquí, estos símbolos de aquí, X y Y. Bueno, pues a partir de aquí, como ya sabemos que tenemos dos números no negativos y nada nos está diciendo de los números enteros, bueno, pues ya sabemos que X tiene que ser mayor o igual a 0 y que Y tiene que ser igual o mayor que 0. Ahora, como estos números se tienen que sumar y tienen que ser igual a 5, bueno, pues aquí tenemos la expresión correspondiente. No hagáis caso a esto de aquí, pero como digo, aquí tenemos la expresión correspondiente. Ya sabemos que tenemos un número más otro número, tiene que ser igual a 5. Y estos números ya sabemos que tienen que ser números no negativos. En definitiva, bueno, pues aquí tenemos el dominio de los números que podemos emplear. Ya sabemos que podemos emplear el 0 hasta el 5, incluyendo a ambos. ¿Qué pasa si X es igual a 5? Bueno, pues que Y es igual a 0 y que la suma es igual a 0. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí en esta segunda parte? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que crear una función que sea un producto donde estemos multiplicando un número de estos por el cuadrado del otro número. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos este producto donde estamos multiplicando uno de los números por el cuadrado del otro número. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo aquí de que tenemos que expresar esta función con uno de los números y no con los dos? Porque aquí ya vemos que estamos empleando los dos números, estamos empleando la X y la Y. Bueno, pues tenemos que representar esta función con uno de estos dos números, o bien la X o bien la Y. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso tenemos esta ecuación de aquí. Ya sabemos que si X más Y es igual a 5, si despejamos para la Y, ya sabemos que Y es igual a 5 menos X. Estamos representando la Y con la variable X. Bueno, pues si sustituimos esta Y por esto que tenemos aquí, bueno, pues ya tenemos esta función donde la estamos representando con 1
de los dos números. Aquí la estábamos representando con los dos números, pero aquí ya vemos que la estamos representando con uno de los dos números. Ahora bien, ya sabemos que tenemos dos números cuya suma es igual a 5. Y ahora ya sabemos que tenemos este producto de aquí. Bueno, pues como podemos emplear infinitos números, bueno, pues tenemos que averiguar qué combinación de dos números cuya suma es igual a 5 hagan que este producto sea el más grande posible. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos unos ejemplos. Ya vemos que empleando estas combinaciones de aquí, bueno, pues que obtenemos estos productos de aquí. ¿Cuál es el más grande? Bueno, pues ya vemos que corresponde a esta combinación de números. Pero como ya vemos que tenemos infinitos números, ¿cuál es la combinación de números que hagan que este producto sea el más grande posible? Es decir, ¿tenemos alguna otra combinación de números que hagan que este producto sea mayor que 18? Porque ya vemos que aquí, de estas combinaciones que tenemos, bueno, pues aquí obtenemos el mayor producto. Bueno, pues para averiguar qué combinación de números hacen que este producto sea el más grande posible, tenemos que emplear la derivada de la función, es decir, partimos de esta función de aquí, bueno, pues obtenemos su derivada y una vez que obtenemos su derivada la tenemos que igualar a 0. Una vez que la igualamos a 0, bueno, pues encontramos los números críticos y una vez que tenemos estos números críticos, bueno, pues tenemos que saber si se tratan de extremos relativos o no. Si se tratan de extremos relativos, vamos a tener el máximo producto. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Partimos, como digo, de esta función de aquí y la tenemos que derivar. Bueno, pues la expandimos, la derivamos y luego la factorizamos. Una vez que tenemos la derivada, bueno, pues la igualamos a 0 y obtenemos estos números críticos. Ahora bien, ¿qué nos pasa con el 5? Ya sabemos que el dominio de la función va de 0 a 5. Ya sabemos que los números que podemos escoger están comprendidos dentro de este intervalo cerrado. Ya sabemos que podemos también emplear el 0 y el 5. Si empleamos el 5, si x es igual a 5, bueno, pues ¿cuánto vale y? Ya sabemos que y es igual a 0. ¿Por qué? Porque 5 más 0 es igual a 5. Bueno, pues ya sabemos que no podemos emplear números mayores que 5, ni tampoco podemos emplear números negativos. Recordar. Bueno, pues ya vemos que este número crítico corresponde al extremo de este intervalo de aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que evaluar los extremos del dominio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que aquí evaluando 5, que corresponde al extremo del dominio y también al número crítico, bueno, pues ya vemos que como obtenemos 0, podemos sacar en claro que aquí tenemos el mínimo producto. ¿Dónde tenemos el máximo producto? Bueno, pues lo tendremos en el otro número crítico que ya vemos que está dentro de este intervalo cerrado que va desde 0 a 5. Bueno, pues si evaluamos esta función cuando x es igual a 5 tercios, bueno, pues aproximadamente obtenemos este producto de aquí. Y como ya sabemos que en este punto realmente tenemos el máximo, bueno, pues podemos sacar en claro que estos números hacen que este producto sea el más grande posible. Es decir, ya vemos que nosotros si sumamos estos números son iguales a 5 y si los multiplicamos empleando esta función de aquí, bueno, pues ya vemos que vamos a obtener el producto más grande posible. A partir de aquí no vamos a tener ninguna otra combinación de dos números cuya suma sea igual a 5 que hagan que este producto sea mayor que este número de aquí. Y para que lo veáis gráficamente, bueno, pues aquí tenemos la función del producto y ya sabemos que aquí tenemos la variable x. Bueno, pues ya sabemos que vamos desde el 0 hasta el 5, porque ya sabemos que no podemos emplear números mayores que el 5, ni tampoco números más pequeños que el 0. Bueno, pues ya hemos visto que aquí tenemos el dominio de la función evaluando los extremos del dominio, del intervalo, mejor dicho. Bueno, pues habíamos visto que habíamos obtenido 0. Y aquí ya sabemos que tenemos el otro número crítico, bueno, pues ya sabemos que corresponde al máximo. Bueno, pues aquí lo tenemos 5 tercios, imaginemos que lo tenemos aquí. Bueno, pues ¿cuál es la gráfica que obtenemos? Bueno, pues obtenemos más o menos esta gráfica de aquí. Aquí tenemos el máximo, que está aproximadamente aquí en 18,52. Ya vemos que ninguna otra combinación de números hacen que este producto sea mayor de lo que obtenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que esta combinación de números hacen que este producto sea el más grande posible. ¿Cómo obtenemos esta y? Bueno, pues recordar que teníamos lo siguiente, teníamos x más y es igual a 5, o lo que es lo mismo, y es igual a 5 menos x. Bueno, pues sustituyendo esta x por 5 tercios, bueno, pues ya vamos a ver que vamos a obtener 10 tercios. Bueno, pues eso es la optimización. Ya sabemos que tenemos que encontrar el máximo o el mínimo de una función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que partir de una función en concreto. Bueno, pues a esta función
se le conoce como función objetivo. ¿Cómo obtenemos nosotros esta función objetivo? Bueno, pues partiendo de la restricción. ¿Cómo obtenemos la restricción? Ya sabemos que tenemos dos números no negativos cuya suma es igual a 5. Bueno, pues tenemos x más y es igual a 5. A partir de esta ecuación, nosotros vamos a formar esta función objetivo, pero ya sabemos que esta función la tenemos que expresar con una sola variable. Bueno, pues empleando esta ecuación, ya sabemos que una de estas dos variables la podemos representar con respecto a la otra. Bueno, pues como digo, empleando esta ecuación, vamos a obtener la función objetivo, y una vez que tenemos la función objetivo, la derivamos, que ya sabemos que la tenemos que derivar, la igualamos a 0 para encontrar los números críticos, y a partir de ahí, con lo que ya sabemos, vamos a encontrar el máximo y el mínimo de la función. Bueno, pues en general nos dice lo siguiente, que la función que describe la cantidad que se quiere optimizar, al encontrar su valor máximo o mínimo, bueno, pues que se denomina función objetivo. Una relación entre las variables en un problema de optimización, como la que teníamos en esta ecuación de aquí, entre los números x y y, como hemos visto en el análisis anterior, bueno, pues que se denomina restricción. Bueno, pues partimos de esta restricción de aquí, a esta ecuación se le llama restricción, y esta restricción es la que nos va a ayudar a obtener la función objetivo. Y recordad que en la función objetivo solo la podemos representar con una sola variable. Bueno, pues gracias a la restricción, nosotros podemos representar una de estas dos variables con respecto a la otra, y gracias a eso, formar la función objetivo. Bueno, pues resumiendo, aquí tenemos las directrices que tenemos que usar para resolver este tipo de problemas cuando estamos empleando la optimización. Bueno, pues tenemos que leer detenidamente el problema, tenemos que realizar un dibujo de lo que nos está pidiendo, y luego tenemos que introducir las variables dentro del dibujo. ¿Para qué? Para poder obtener la ecuación de restricción. Una vez que tenemos la ecuación de restricción, bueno, pues con eso ya sabemos que podemos obtener la función objetivo, donde la vamos a representar con una sola variable. ¿Cómo obtenemos esta función objetivo? Gracias a la ecuación restricción. Una vez que tenemos la función objetivo, tenemos que ver cuál es el dominio de la función, y luego tenemos que obtener los números críticos. En definitiva, bueno, pues tenemos que derivar esta función objetivo, igualarla a 0 para encontrar estos números críticos. Ahora, si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado, como hemos visto antes, entonces tenemos que comprobar los extremos de los puntos de frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto de frontera, entonces debe ocurrir en un número crítico dentro de un intervalo abierto, que va en este caso desde A a B. Por último, si la función objetivo está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar una prueba de la derivada en cada número crítico en ese intervalo. En definitiva, tendremos que emplear o bien la prueba de la primera derivada o bien la prueba de la segunda derivada para saber si se trata de extremos relativos. Recordad lo siguiente, que podemos tener extremos relativos o podemos tener esto de aquí. Aquí tenemos un número crítico, pero ya vemos que aquí no tenemos un extremo relativo. Empleando la prueba de la primera derivada, bueno, pues ya vemos que a la izquierda y a la derecha de este punto, como la derivada no cambia de signo, eso significa que aquí no tenemos un extremo relativo. Empleando la prueba de la segunda derivada, bueno, pues evaluando la segunda derivada en este punto de aquí, si no obtenemos un número positivo o negativo, eso significa que no tenemos ninguna concavidad hacia arriba y ninguna concavidad hacia abajo. En definitiva, aquí no tenemos un extremo relativo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto de la optimización, donde vamos a realizar unos ejercicios. Hasta la siguiente.